Hola, bienvenidos compañeros de viaje, soy Morgan. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que es muy importante y creo que a todos nos puede servir en nuestro día a día, ¿vale? Empezaremos con una frase que dice: no puedes evitar que las aves negras de los pensamientos negativos ronden tu cabeza, pero sí puedes evitar que aniden en ella. Bueno, ¿cuántos de nosotros tenemos pensamientos negativos debido a qué? A nuestra forma de pensar, de ser, de actuar, que ha sido condicionada porque por la sociedad, por nuestra familia, por las creencias, por circunstancias que hemos vivido. ¿Qué es lo que pasa? Que esto hace que nosotros nos saboteemos a nosotros mismos. Bueno, ¿cuántas veces te has preguntado por qué has querido llevar a cabo algún proyecto, algún plan, una relación y no se te ha manifestado? Bueno, ¿por qué nos saboteamos? Como te decía, los pensamientos negativos siempre andan rondando, ya sea tuyos por los temores, por los condicionamientos o la misma gente a tu alrededor que te los trata de meter. Recuerda que a la desgracia no le gusta estar sola, por lo tanto va a haber gente siempre allá afuera que va a querer que sabotearte, consciente o inconscientemente. Recuerda que a muchas personas no les gusta que tú seas feliz. Si ellos no son felices, tú tampoco, ¿vale? Bueno, necesitamos hacer un proceso de ¿qué? Desprogramación. Esto requiere que un proceso diario de estar en autoobservación de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Generalmente las emociones van después de los pensamientos. Si tú te fijas, autoanalízate. Cuando empiezas a sentirte triste o te empiezas a sentir ansioso, ansiosa o traes alguna emoción así, trata de darte cuenta y analizar qué es lo que has venido pensando en las últimas horas o los últimos días. ¿Qué pensamientos recurrentes tienes en tu cabeza? Esta técnica se le llama autoobservación. Cuando tú empiezas con el proceso de autoobservación, que es el primer paso para cambiar tu vida, entonces vas a estar en el aquí y en el ahora. Te vas a dar cuenta si a lo mejor esa tristeza, esa nostalgia, eso tiene que ver con qué, con que estás enganchado con el pasado. Si tú empiezas a tener algún tipo de ansiedad, implica que estás enganchado con lo que puede pasar en el futuro y que sabes que no tienes el control. Bueno, cuando tú detectas esos pensamientos, ya te vas a dar cuenta si es el pasado, si es el futuro, tienes que regresar al presente. Estando en el aquí y en el ahora es como tú vas a poder identificar eso que te está pasando. También más adelante les voy a ir enseñando, tal vez a través de un taller, de cómo identificar si esos pensamientos o esas emociones son tuyas o son de alguien más que te las está pasando a ti. Bueno, según escuché por ahí, los humanos somos adictos al sufrimiento. Tanto el sufrimiento como el placer y como otras emociones generan algunas sustancias químicas en nuestro cerebro, por lo tanto dicen que esa sustancia que se genera por el sufrimiento nos hace tener cierta adicción. Por ahí dicen que el dolor existe, el sufrimiento es opcional, entonces tú puedes tener el control y el poder de cambiar eso. Te lo digo por experiencia. Yo no te diría nada que yo no he hecho o que yo no haría, no sería honesto. Bueno, entonces, para poder hacer cambios en nuestra vida necesitamos autoobservar nuestros pensamientos y estar conscientes de nuestras emociones. Se pueden hacer cambios y vamos a hacer un trabajo de reprogramación. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué nos pasan cosas duras? ¿Por qué nos pasan las cosas a nosotros? ¿Por qué yo hago esto y lo otro y no me sale? ¿Por qué me topo con siempre parejas destructivas, con amigos que me traicionan? Ok. Bueno, recuerda que todo esto que estamos viviendo aquí es un tipo de ¿qué? De aprendizaje. Algunos dicen que no venimos a aprender, sino que venimos a recordar quiénes somos. Bueno, para recordar quiénes somos y de dónde venimos, estamos aquí viviendo esas experiencias. De uno depende qué tanto decides prolongar la experiencia para entender quién eres, hacia dónde necesitas ir y cuál es el camino a casa. Por eso a este canal yo le puse compañeros de viaje, porque vamos todos en este viaje, cada quien con su experiencia. Recuerda que no importa, tú puedes estar en la misma habitación con 4 o 5 personas y aunque estén en el mismo lugar, cada persona va a ver las cosas desde un matiz diferente por la posición donde se encuentra.
Desde mi posición, desde mi experiencia, he aprendido muchas cosas y muchas más que me falta por aprender y sobre todo afinar, y por eso vengo a compartir contigo, compañero o compañera de viaje, para poder asistirte en tu proceso. Unos hemos accedido a una información antes que otros, no somos mejores ni peores, simplemente yo accedí a través de mis experiencias a información que te quiero compartir y que son técnicas sencillas y te pueden servir. Voy a hacer un proceso de que empezar a estar aquí y en el ahora. Voy a empezar a autoobservar mis pensamientos y a ver cómo ellos están conectados con las emociones que después se generan. Estoy sintiendo tristeza, ¿qué pensamientos he estado teniendo últimamente? Estoy sintiendo ira, ¿qué pensamientos estoy teniendo? Entonces tú vas a ir conectando, te vas a ir dando cuenta, te vas a ir descubriendo, te vas a ir checando qué situaciones tienes que sanar, qué situaciones tienes que arreglar, en qué situaciones todavía estás enganchado y enganchada, y decidir si tú quieres que esto siga prolongándose en el futuro o en este momento me hago consciente de mis pensamientos, de mis emociones y empiezo a hacer una transformación, ¿vale? Bueno, todo esto es un proceso para poder, como les decía, regresar a casa. Todo esto que nos pasa no hay que quejarnos. Fíjate si te quejas. Mucha de la gente se queja que por el clima, que por esto, que por lo otro, que por aquello. Este es otra de los trabajos o es otra de los tips que te voy a dejar. Primero, autoobserva tus pensamientos y autoobserva tus emociones. ¿Qué vínculo hay entre lo que piensas y lo que sientes? Otro de los tips que te voy a dejar o las tareas es chécate qué tanto te quejas y de qué te quejas, ¿vale? Después vamos a hablar sobre la depresión de ingratitud. Esas tres cosas te las dejo de tarea. Autoobservar mis pensamientos, qué conexión tienen con mis emociones y qué tanto me quejo o de qué me estoy quejando. Como te decía, aquí el punto es que si te quejas de algo, ok, o de repente te empiezas a dar cuenta, ay, es que me estoy quejando de esto, bueno, entonces ahí tomas ese pensamiento, tomas esa situación y dices, ok, ya la detecté, ya me di cuenta, ahora, ¿qué voy a hacer al respecto de esto? Eso vamos a ver más adelante. Ahorita te voy a dejar este tipo de estos tips para que empieces a conectar contigo, con tus pensamientos, tus emociones, y si tienes algún pensamiento negativo, alguna emoción desagradable, como te decía, no dejes que aniden en ti. Si llegan, déjalos ir, identifícalos, tenlos en cuenta, pero déjalos ir. Ahora también te pongo una prueba. Chécate qué tanto tiempo después de ese pensamiento, de esa emoción, qué tanto se prolonga durante un día, 2 días, 3 días, 1 hora, y empieza a trabajar para que ese pensamiento, esa emoción permanezca el menor tiempo en tu día, en tu vida y en tu propósito, en tu propósito de alma, ¿vale? Les voy a leer una historia que les puede ilustrar bastante bien lo que les estoy compartiendo, ¿vale? Disculpen si voy a tratar de leer lo mejor posible. Dice, a ver, una legendaria historia hindú cuenta que cuando Dios terminó la creación del universo y de la tierra, aburrido, diseñó a voluntad propia un juego que consistía en lo siguiente. Encarnó en un ser humano sin sabiduría para posteriormente intentar el retorno a su incomparable reino y recuperar así su poder, cuyas principales características son la omnipresencia, omnipotencia y también la infinita eternidad. Se impuso entonces a sí mismo una regla no negociable y fue la de a través de la amnesia no recordar sus orígenes. Olvidó por completo quién era, es decir, se convirtió en hombre de poca fe, desconfiado, preso del pánico, con nula autoestima y lleno de dudas. En resumen, se convirtió en voluntad propia, en enemigo y carcelero de sí mismo. El objetivo del juego, además de recuperar la memoria, era el de luchar hasta el fin por retornar a su morada de infinita paz, poder, belleza, venciéndose a sí mismo, escapando de la cárcel del pánico y de las dudas,
recuperando el poder de la fe, volviendo a creer. En concreto, el objetivo celestial o la divina misión consiste en convertirse nuevamente en poderoso aliado de sí mismo. ¿Qué es lo que te quieren decir aquí? Como les comentaba, somos compañeros de viaje y estamos en este proceso. Algunos accedemos primero a la información, a veces otros antes. Por eso es conveniente que nos vayamos ayudando en este viaje. ¿Para qué? Para retornar a casa. ¿Cuál es la parte de recordar quién eres? El saber que nosotros somos seres creadores y que podemos manifestar lo que deseamos. Para poder hacer eso necesitamos aprender a no sabotearnos. Como les decía en esta historia, hay un proceso de amnesia en el cual no sabemos que somos creadores y no sabemos o no nos creemos capaces de manifestar lo que deseamos. Por tal motivo dudamos, por tal motivo nos saboteamos. ¿Y cómo nos saboteamos? Con los pensamientos negativos, nos saboteamos con los miedos. Cuando permitimos que esas aves negras de la negatividad, del miedo, del dolor, de la ira, de la duda, del no puedo, del no soy capaz, de no va a pasar, no pasa, yo hago, pero no pasa, y por más que me esfuerzo no pasa, entonces es cuando nos saboteamos. Por ahí en el libro del Tao Te Ching de Lao Tse dice una frase muy bonita en la cual nos comenta que generalmente nosotros nos reunimos y arruinamos las cosas poquito antes de lograr el éxito. Y yo lo he confirmado. Entonces, yo los invito a no desanimarnos, a autoobservar nuestros pensamientos, a empezar a reprogramarnos, a recondicionarnos de que nosotros sí podemos, que somos seres creadores, pero que vamos pasito a pasito. No nos proyectemos hacia éxitos o hacia metas demasiado grandes. Vamos poco a poquito. Como te decía, si tú te das cuenta que un pensamiento te genera una emoción de ira, de dolor, de lo que sea, ¿cuánto tiempo vas a prolongar esa ira? Esa es una meta a corto plazo y es una meta que tienes dentro de ti y que te invito a cumplirla. Perdón, es un ejercicio que te invito a hacer para que te vayas dando cuenta qué tanto realmente tú puedes tener dominio de tus emociones, de cuando tú decides estar bien y cuando decides estar mal por elección personal, o cuando tú le das el poder a los de allá afuera que vengan a hacerte la vida imposible, ¿vale? Esos detallitos, autoobservación, checa la conexión entre sus pensamientos y tus emociones y cuánto tiempo nos quejamos y de cada cuándo y sobre qué nos quejamos. Te dejo esa pequeña tarea para que la vayas practicando y qué tanto tú vas a lograr esa meta de que si algo me hacía enojar y estaba enojado, algo si yo me enojaba, porque también recuerda el ser responsable. Ya será el video siguiente, hablaremos a lo mejor de la responsabilidad. Pero bueno, te dejo esos pequeños tips. Analiza o está consciente de tus pensamientos, de qué pensamientos te generan qué emociones y qué tanto te estás quejando y qué tanto permites que cuando eso pase se prolongue en el tiempo, ¿vale? Recuerda, vamos a empezar un trabajo de reprogramación. Yo voy a hacer también mi trabajo, lo voy a hacer junto con ustedes. Cualquier duda, pregunta, comentario puedes dejármelo aquí en mi canal. Bueno, bueno, compañeros de viaje, nos vemos en la próxima. Soy Morgan Yorbuan.